Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes a todos, muchas gracias señor presidente, miembros de la Junta Directiva, diputados, muchas gracias por la invitación a presentar otra vez en la Asamblea Nacional los resultados de la encuesta nacional sobre condiciones de vida del 2017. En esta oportunidad quisiéramos aprovechar el tiempo no solamente en presentar los resultados, sino fundamentalmente en tratar de presentar un conjunto de propuestas que vienen desde las universidades que hemos hecho esta investigación. Le voy a pedir permiso al presidente para presentar algunas láminas. Adelante. Las cuales simplemente me van a ir acompañando. Lo que voy a mostrarles es para que sepan que está a disponibilidad de todos ustedes. Pero como les decía, lo más importante no es tanto presentar los resultados que han venido saliendo en distintos medios de comunicación y además en distintas intervenciones que han hecho los distintos colegas que trabajan en esta investigación, sino fundamentalmente algunas propuestas. Quisiera señalar como primer punto que la situación de Venezuela es tan difícil desde el punto de vista de la pobreza que la forma tradicional como medimos la pobreza ya no sirve. Lo primero que quisiera decirles es que medir la pobreza a través del ingreso ya no explica el fenómeno de la pobreza en Venezuela. A través de ese indicador todos los venezolanos serían pobres. Estamos hablando de casi un 90% de los venezolanos estarían en una situación de pobreza desde el punto de vista del ingreso. Por eso en esta medición hemos utilizado otras técnicas, unas técnicas multivariadas, unas técnicas que refieren una situación, digamos, no solamente desde el punto de vista del ingreso, sino de un conjunto de condiciones de vida que no solamente tienen que ver con razones económicas, sino también características de la vivienda, del empleo, de los servicios a la vivienda, de la educación, etcétera. Y allí comenzamos a ver entonces que después de 4 años de crisis de ingresos, la situación de Venezuela ya ha pasado de ser una crisis coyuntural a una crisis estructural. Hemos pasado de un shock de ingresos donde los hogares han tenido que reducir su consumo a una situación donde para ajustarse a esa reducción del consumo, los hogares han tenido que aplicar un conjunto de estrategias que son todas ellas muy perjudiciales, que tienen que ver con inasistencia escolar, que tienen que ver con incorporación de personas que no están preparadas para el mercado laboral y se han visto obligadas a participar dentro del mercado laboral y entrando de manera precaria, o inclusive que han tenido que vender activos, que han tenido que vender los activos que han venido acumulando a lo largo de los años para justamente tratar de defender el ingreso. Por eso es que es más importante, digamos otra vez, que cuántos hogares son los que están en situación de pobreza, lo importante son los cambios relativos. Fíjense, entre 2016 y 2017 lo que hemos visto es que se ha acentuado el problema de la inasistencia escolar, se ha reducido el rezago escolar. Eso significa que ya los muchachos ni siquiera están repitiendo años, sino lo que están es sencillamente abandonando la escuela. La antesala a la deserción escolar siempre es la repitencia. Cuando la situación social es muy crítica, ese paso previo, esa antesala, que es la repitencia, se la saltan e inmediatamente pasan a la deserción. Otro de los componentes que ha cambiado de manera importante tiene que ver con los servicios, y esto es algo que es un llamado de atención, por supuesto, a la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, todo lo que tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos, específicamente el agua y también el tema de las cloacas. Y el tercer cambio más importante tiene que ver con el empleo, y en materia de empleo lo que estamos viendo es una precarización del empleo. Según la ENCOVI, en Venezuela ya hay 1.200.000 personas que están desempleadas y aproximadamente 1 millón más de personas que están en condición de empleo o de desempleo encubierto.
El desempleo encubierto es una condición en la cual la persona está trabajando menos de lo que quisiera trabajar, es decir, dedica menos horas, y adicionalmente está ganando por debajo del salario mínimo. Esas son las tres cosas más importantes que han cambiado desde el punto de vista de las condiciones de vida del 2016 al 2017. Continúa la crisis de ingresos, eso reduce el nivel de consumo de los hogares. Adicionalmente a eso tenemos el deterioro de los servicios a la vivienda, el deterioro desde el punto de vista educativo, porque está incrementando la deserción, inclusive por encima de la repitencia, y en último lugar el cambio más importante tiene que ver con el deterioro del empleo, de las condiciones del empleo. Otra de las cosas que ve en COVID tiene que ver con algo que para los diputados, sobre todo de las distintas regiones del país, debe llamar mucho la atención, y tiene que ver con las desigualdades territoriales. Hasta ahora estamos hablando de promedios, y esos promedios no muestran qué es lo que está pasando en las regiones. Fíjense, en una ciudad como Caracas, ciertamente la pobreza multidimensional, es decir, no solamente la de ingresos, sino la que incluye todos estos factores, es de 35%. Pero cuando usted se va a aquellos centros poblados menores de 25.000 habitantes, y esos centros poblados, el conjunto de todos ellos, aproximadamente el 30% de los venezolanos viven en esos centros poblados, allí la pobreza multidimensional, no solamente la de ingresos, es de 75%. Entonces, la situación ya precaria en el centro del país, en la medida en que usted se desplaza hacia zonas, digamos, más distantes del centro y a centros poblados menos urbanizados, pues la situación de pobreza todavía es mayor. Uno de los grandes dramas que ha producido el proceso de concentración de los poderes públicos ha sido precisamente eso, el incremento de la desigualdad territorial, y sobre la desigualdad territorial no estamos diciendo absolutamente nada. Como ustedes saben, también LECOVI revisa los programas sociales del gobierno nacional. Ahora, en vez de hablar de distintas misiones o de programas sociales, en algún momento llegó a haber, al menos en el papel, 35 misiones o programas sociales. En este momento podemos dar cuenta de una sola de ellas, y esa es, digamos, la que llaman las cajas CLAP o las bolsas CLAP. Es el único programa social que tiene el gobierno nacional. Es un programa social que muchos hogares dicen haber recibido en el transcurso del año alguna caja o alguna bolsa CLAP, pero el gran problema tiene que ver con la periodicidad. Del 75% de los hogares que dicen que alguna vez han recibido, o más que recibido, que han adquirido, porque eso se compra, las cajas CLAP o las bolsas CLAP, dicen que la periodicidad, el 50% de ellos dicen que es errática, que no tiene ninguna periodicidad, que es una periodicidad que no responde a ningún criterio. Y la otra mitad dice que ciertamente reciben una vez al mes o una vez cada 2 meses o 3 meses. Fíjense que donde más regularidad hay es precisamente en Caracas, que si vemos el tema de la desigualdad territorial, es precisamente donde menos debería, o donde es menos necesaria, porque es donde menos pobreza hay en el país. Lo cierto es entonces que los venezolanos han quedado efectivamente desprotegidos frente a la situación de crisis social. No existe una política de protección social para los venezolanos, y una de las cosas que entiendo que la Asamblea Nacional tiene en su agenda legislativa para este 2018 es, entre otras cosas, discutir una propuesta o una ley de un programa social de emergencia para cuando sea posible implementarlo. De más está decirles que todas las universidades y todos los expertos que puedan existir en las distintas áreas están disponibles para que puedan ser utilizados por las distintas comisiones que tengan que ver con la elaboración de ese programa social de emergencia, que a nuestro juicio, y con esto, si quieren, entro en la parte final de mi intervención y básicamente es en la parte de las propuestas, y es preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para que la pobreza en Venezuela se detenga y qué es lo que tenemos que hacer para reducir la pobreza en Venezuela. Desde que en la Universidad Católica comenzamos a estudiar la pobreza desde el año 97, siempre nos dijimos que nosotros no teníamos ningún interés en hacer una pobretología sobre el tema. Para nosotros no era un interés, digamos,
contabilizar pobres en sí mismo. Para nosotros el interés era conseguir formas para salir de la pobreza. Y esa ha sido la pregunta que siempre nos hemos hecho las universidades. Desde el punto de vista de la situación en la que estamos hoy, hay un elemento inicial indispensable que sin él no es posible superar la pobreza, y es recuperar el crecimiento económico y la senda de crecimiento. Sin crecimiento económico, sin generación de riqueza, es absolutamente imposible que en Venezuela nuestros hogares pobres dejen de serlo. Fíjense que del 90% de pobreza de ingresos que existe en el país, más o menos el 60% de ese 90% es pobreza reciente, es decir, es personas y familias que si se les dan las oportunidades económicas, ellos tendrían con qué salir de la pobreza a partir de su propio esfuerzo, de su propia capacidad productiva, de su propio conocimiento, información, destreza y forma de insertarse en el mercado laboral. Por supuesto que si nosotros lográramos tener 3 años continuos de crecimiento de pobreza, nosotros podríamos reducir la pobreza reciente a la mitad. Y sería algo así como reducir la pobreza de ingreso de 90% a 60% en aproximadamente 3 años. Pero eso no es suficiente, como lo sabe la experiencia de América Latina y también lo sabemos nosotros, que no es suficiente el crecimiento económico para superar la pobreza, tenemos que hacer muchas otras cosas. Y las hay que hacer, se las voy a resumir más rápido que pueda para aprovechar el tiempo que me han dado. En primer lugar, y por eso sabemos que en la agenda de la Asamblea Nacional esté presente un programa de emergencia social, porque siempre lo primero que hay que hacer es implementar un conjunto de políticas de emergencia que son, serían 5 fundamentalmente. La primera de ellas es garantizar el acceso a alimentos, pero el acceso a 12 productos, tenemos que concentrar en 12 productos que si según las expresiones de la nutrición de Venezuela y otros centros de estudio, dicen que con 5 productos de dieta de los venezolanos podríamos cubrir hasta un 96% de los requerimientos de los venezolanos. Y concentrarse en esos 2 productos. Rápidamente, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de leche, estamos hablando de algún tipo de proteína, donde puede ser el pollo, estamos hablando de la harina de maíz, del arroz, de la pasta, de leguminosas, de sal, de café, de aceite, de mayonesa. Y básicamente cubríamos, garantizar que todos los productos estén al alcance de los humanos, no solamente puedan adquirir, sino que también tengan dónde. La situación en Venezuela es muy compleja y hay muchos expertos internacionales que nos han ayudado en Venezuela. No hace haría falta utilizar mecanismos diversos, como que tiene que ver con cupones. Seguramente también en algunos países vamos a tener que llevar el producto directo. Esa sería la primera medida. El subsidio a la medicina tiene que estar vinculado a un sistema de salud. No se trata solamente de distribuir medicina y de que haya una disponibilidad de medicamentos subsidiados o no, sino fundamentalmente que la administración de los medicamentos, bien sea para los que se llaman esenciales o los que son medicamentos para pacientes crónicos, puedan estar vinculados a un verdadero servicio de atención en salud. La tercera medida, que es absolutamente urgente, tiene que ver con la retención de los muchachos en la escuela. Para la retención de los muchachos en la escuela, las universidades proponemos 2 cosas. En primer lugar, la universalización del programa de alimentación escolar, porque hemos constatado en todas las encuestas que la razón fundamental por la cual los muchachos no asisten a la escuela es porque no hay comida. No hay comida en la escuela, o no hay comida en la casa, o no hay comida para los maestros. Y es fundamental un programa de atención alimentaria en la escuela. Y el segundo programa de retención escolar tenemos que implementarlo en 1.500 liceos del país. Estamos hablando de 1.500 liceos, no estamos hablando de las 24.000 escuelas que existen en Venezuela. En esos 1.500 liceos lo que tenemos que implementar son programas de retención en 7º grado y 9º grado, o en primer año de bachillerato, y en 3er año de bachillerato, y sabemos de las estrategias pedagógicas que hay que hacer para eso. En cuarto lugar, necesitamos incorporar centros nutricionales de emergencia en las parroquias más pobres del país para poder hacer
datos, recopilar datos antropométricos y poder hacer distribución de suministros y complementos nutricionales, porque los niveles de desnutrición de la población infantil está creciendo. Y el quinto programa de emergencia tendría que ver con la reactivación del trabajo. Tenemos 2.200.000 venezolanos que tienen desempleo abierto o desempleo encubierto, y para ellos hace falta un programa de emergencia social. Evidentemente eso sería un programa social de emergencia, pero eso no es suficiente. Necesitaríamos tener un programa social de largo aliento, de grandes reformas. Deberíamos tener una verdadera política social. Allí tenemos 7 puntos, ¿verdad?, que no me voy a detallar en ellos, sino simplemente mencionarlos, pero lo que sí debería hacer énfasis en que la gran política social de Venezuela debe tratar de superar 3 obstáculos que no ha logrado superar desde hace muchos años y menos en los últimos 18 años. En primer lugar, hacer de la política social una política profesional y no una política de politiqueros. Hay que desterrar o hay que tratar de crear una veda política dentro de las políticas sociales, porque no se puede seguir jugando con las necesidades de la población para sacar rendimiento político. El segundo elemento, que va muy vinculado al primero, es que hay que, en ese proceso de despolitización de la política social y de profesionalización, entonces a los que se han ocupado de hacer política social y de convertir la política social más en un favor que en un derecho, recuperar la política social como un derecho, y eso pasa necesariamente porque no sean militantes los que ejecuten la política social, sino que sean verdaderos funcionarios públicos. Y el tercer elemento de la política social es que tiene que ser inteligente, tiene que tener información, tiene que saber dónde se ejecutan unas cosas y dónde se ejecutan otras. Fíjense, hay un dicho en política social que es fundamental: lo que es igual entre desiguales es injusto. Es injusto que reciban becas quienes tienen ingresos suficientes, es injusto que reciban beneficios quienes, digamos, tienen un conjunto de ventajas o tuvieron un conjunto de acceso que no tuvieron otros venezolanos. Diferenciar entre las poblaciones es fundamental. Necesitamos entonces básicamente 7 puntos, simplemente los menciono. En primer lugar, atender la desigualdad territorial, crear un fondo de compensación territorial que pueda ser administrado y ejecutado a través de las gobernaciones y las alcaldías, devolver progresivamente las competencias a los gobiernos locales y regionales en educación y salud, la gran reforma del sistema educativo venezolano para reducir el costo de oportunidad de los jóvenes al estudio, un sistema nacional de protección social que permita identificar las desigualdades para reducirlas, una verdadera reforma del sistema de salud para restablecer las redes de atención en los distintos niveles, un sistema nacional de protección al trabajo, revisar el tema de las pensiones. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que todavía su sistema pensional es contributivo, una verdadera reforma de la ley del trabajo para incentivar el trabajo formal y la inclusión en los sistemas de protección de los trabajadores de cuenta propia. Y por último, una red local de protección a la familia, una red que pueda ser comunitaria, donde allí se puedan concentrar servicios de atención psicológica, legal, de seguridad, porque a veces, y eso ocurre con muchísima frecuencia en nuestros barrios, las desgracias familiares se viven solas, las desgracias familiares que pueden ser desde un problema delictivo, puede ser un problema de violencia doméstica, que puede ser un problema psicológico, que puede ser evidentemente problemas de salud o educación. Eso la familia lo vive sola porque no tiene ningún sistema de protección. Nosotros tenemos que crear redes de protección para que la familia venezolana deje de estar sola, y eso quizás es la gran deuda que la democracia social siempre tuvo con este país y que por supuesto en la actual administración tampoco la pudo cumplir. Muchas gracias y también muchas gracias por su atención. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.